Lenkersdorf Karl, ¿no? Un alemán, un filósofo alemán, ¿no? En su teoría nos indica, ¿no? Aprender a escuchar, ¿no? Nos permite, colegas, primeramente dice, a reflexionar acerca de la potencia que tiene una lengua para revelar visiones culturales y formas de construir vínculos, ¿no? Entre sujeto. Colegas, que aprendemos dialogando y escuchando. A partir de ello, colegas, no comprender el proceso de la realidad que estamos viviendo, ¿no? Este filósofo hace referencia de que es muy importante el diálogo y la escucha, ¿no? Tanto a nuestros estudiantes como también a todos los actores educativos de nuestro contexto. La temática número 2, leer y comprender la realidad para transformarla, tiene 3 criterios, colegas. Lo primero que es criterios para desarrollar la lectura de la realidad. Lo otro, círculos de reflexión como un dispositivo para la problematización. Y por último, el número 3, criterios para la problematización, ¿no? Eh, el enfoque de la investigación-acción participativa, colegas, en la investigación educativa se orienta generalmente, ¿no? A construir la conciencia crítica de la realidad a partir del análisis y reflexión, ¿no? De los factores que hacen al hecho educativo, construyendo conocimientos, ¿no? Que permitan siempre conocer y comprender, lo más importante, su complejidad de la realidad del contexto, ¿no? En este sentido, el conocimiento no se sitúa únicamente en un plano descriptivo, ¿no? La cual eh, se describe de puntualizar, colegas, las características, se podría decir, de una determinada población, ¿no? Que está estudiando de qué y por qué del sujeto de la investigación. A la vez podría ser eh, una investigación tomando en cuenta lo que es la parte de la dialéctica, ¿no? Vale decir que intenta descubrir siempre la verdad mediante la confrontación eh, contraria tal vez entre sí, ¿no? Argumentando ideas tal vez de los participantes a través del diálogo y la escucha, como decía hace instantes, colegas. El punto de partida, ¿no? Para llevar adelante la investigación educativa es el proceso, ¿no? De lectura de la realidad, ¿no? Un proceso que, como se ha mencionado anteriormente, nos va a permitir, ¿no? Conocer, a la vez comprender la realidad en la que nos movemos. Y a partir de esto, ir realizando una lectura de posibilidades para la transformación de la misma. O sea, colegas, hablamos de la lectura de la realidad como esa forma de leer, se podría decir, lo que pasa, ¿no? En nuestro alrededor. Y cuando hablamos de nuestro alrededor, colegas, nos referimos a todos los factores que influyen en las problemáticas emergentes, ¿no? Lo cual nos obliga pues a tomar acciones para transformar la realidad. Ubicarnos en la realidad no es otra cosa que comprender lo que estamos viviendo, ¿no? Lo que nos está, lo que no está escrito y definido, dice, ¿no? Ni en los textos, ni en las normativas, ya que nuestra presencia en el mundo es singular. Solo nosotros sabemos del contexto en el que trabajamos y de las características y condiciones de las y los estudiantes con quienes trabajamos. Entonces, colegas, nosotros como maestros
estamos en la obligación de adaptarnos a la realidad del entorno educativo, pese a que nosotros los maestros rurales nos adecuamos a cualquier contexto, ¿no? Siempre buscando un objetivo y compromiso de formar estudiantes participativos, se podría decir autocríticos, buenos líderes, reflexivos y con un compromiso siempre, ¿no? De fortalecer lo que es el modelo educativo sociocomunitario productivo. Eh, para, para afrontar una investigación, estimados colegas, tenemos criterios, ¿no? Para desarrollar la lectura primeramente de la realidad. Ahí tenemos lo que es el movimiento, la articulación, el sentido, direccionalidad, ¿no? Cuando hablamos de movimiento, nos estamos refiriendo, colegas participantes, nada más que darle otro modo a algo que normalmente lo vemos en sí, ¿no? Como cosa dada. Por ejemplo, el reglamento interno ya está hecha, imagínense, ya está aprobada, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era director, a través de una socialización ya lo hemos aprobado, pero puede surtir, dice, un movimiento. Actualmente, por la razón de la pandemia, tendríamos que sí o sí realizar lo que es el involucramiento, no simplemente a los padres de familia, madres de familia, autoridades educativas originarias, sino también ya hay que ser partícipe directo al sector salud. De alguna otra manera tiene que apoyarnos para cumplir pues con los protocolos de bioseguridad que seguramente muchos estamos encaminando a lo que es la modalidad semipresencial. Y para eso, colegas, es muy importante, todo caso, remodificar, se podría decir, el reglamento interno para pues encaminar la educación en esta gestión, porque sabemos de que esta enfermedad no se va a ir rápido, no se va a ir rápido. Yo creo que este año más de alguna otra manera va a ir influyendo, en todo caso, en la educación que estamos pues nosotros dando en nuestras diferentes instituciones educativas, ¿no? La articulación también como uno de los criterios eh, consiste, dice, en permitir relacionar con el movimiento. Vale decir que la articulación es siempre un sujeto o es siempre de sujeto a sujeto, ¿no? Para el proceso, como se podría decir, para el proceso desde la práctica, se podría decir, ¿no? Entonces, la articulación consiste en permitir relacionar eh, o se articula directamente con el movimiento, estimados colegas. El sentido de la direccionalidad orienta, ¿no? La transformación de la realidad con acciones concretas. Aquí tenemos de la misma manera el sentido de criterio, ¿no? La realidad no es objeto, dice, pasivo, ¿no? Se la transforma desde el presente, es decir, veamos a la realidad como algo a lo que se le pueda dar forma, se le pueda dar dirección, dice, ¿no? Entonces, eso es el movimiento, imagínense. Ahora, la articulación es la realidad de procesos. No es solo lo que conocemos de nuestra disciplina, dice, sino de la especialidad que vamos o el rol que cumplimos, indica, ¿no? Y el sentido de la direccionalidad es la intervención, ¿no? Que se realiza en la realidad, define la direccionalidad, es decir, que vemos en el futuro como factible y que valoramos como lo posible y se orienta siempre en nuestro accionar. Lectura de realidad como el proceso de darnos cuenta. A ver, darnos cuenta, primeramente, es una forma de conocernos un poco más, ¿no? A propósito con nosotros mismos.
es saber qué sentimos, qué percibimos en lo que nos sucede como actores educativos, tanto en la parte física, se podría decir, como también en la parte psicológica. Hay veces en la realidad, en el trabajo que vamos emprendiendo, colegas, como maestros, perdemos el sentido y la realidad en lo que vamos haciendo y nos preguntamos, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué sentimos? ¿Y qué es aquello que orienta nuestras acciones cuando trabajamos? ¿Cuánto de lo que cotidianamente hacemos lo vamos haciendo por cumplir, por encargo de otros o por miedo a sanciones? ¿Cuánto de lo que hacemos y sentimos nos ayuda a realizarnos como personas, como profesionales? ¿Cuánto de lo que hacemos pensamos que contribuye a las personas con las que trabajamos, estudiantes, madres y padres de familia y la comunidad? ¿No? Son interrogantes que permiten ver nuestra realidad de cómo somos. ¿Por qué debemos darnos cuenta? Dicen, ¿no? Alguna vez, colegas, se lanzaron preguntas tales como esta. ¿U otra característica, colegas? Yo pienso que sí, ¿no? Nos hemos debido seguramente preguntar eh, estas incógnitas que también estamos mostrando en estos instantes, ¿no? Se hace vital comprender la realidad donde trabajamos, ¿no? Esto es, con quiénes trabajamos, en qué condiciones, con qué potencialidades y limitaciones, cómo es nuestro espacio educativo, qué nos posibilita, qué nos impide, cómo es nuestra comunidad educativa, desde dónde nos apoyamos para realizar transformaciones educativas. En este sentido, ser maestras del modelo educativo sociocomunitario y productivo supone pues conocer a profundidad la realidad del contexto en el que se ubica nuestra institución educativa. Es posicionarse, dice, en esa realidad, convivir con ella y comprometerse con su transformación, ¿no? Tenemos también lo que son los círculos de reflexión, un dispositivo, dice, para la problematización. ¿Dónde está? Ahí tenemos la problematización de certezas, ¿no? También podemos mencionar, colegas, que el círculo de reflexión es un espacio para intercambiar experiencias, ¿no? Dialogar y reflexionar de manera crítica sobre las problemáticas. Cada participante, ¿no? Es igual ante cualquier participante. O sea, tiene el mismo derecho, vale decir. Aparte de realizar la lectura de realidad, tiene que ver con reconocer que nos relacionamos cotidianamente a través de la producción de certezas, ¿no? Ahí tenemos varios ejemplos, colegas, de las certezas que están ahí. Por ejemplo, dice uno, los estudiantes no leen, los padres de familia no apoyan a sus hijos, no tenemos tiempo para nada, antes respetaban al maestro, la educación de antes era mejor, la educación privada es, es mejor, dice Profs. Imagínense, no, son certezas. Las certezas son, quiere decir, respuestas concretas, ¿no? Certeza, colegas. Imagínense, mire, cómo manejamos esas tendencias que generalmente manejan los profesores, perdón, los padres de familia. Yo tengo una experiencia en esa parte, por ejemplo, cuando fui a trabajar, eh, lo primero que he escuchado de parte de los padres de familia decían, ¿no? Maestros flojos. Y bueno, no es así la realidad, colegas. No es que no queremos ir a trabajar, sino también un poco la situación de la enfermedad, más que todo de la pandemia, un poco está haciendo que haya confrontación entre padres de familia y los profesores, ¿no?
Entonces, esas certezas son muy duras, colegas, son muy fuertes, se podría decir, porque de verdad duele cuando un papá o una madre de familia tenga esa mentalidad, ese concepto de parte de, ¿no? De parte de nosotros, colegas, ¿no? Criterios para la problematización. Eh, para nuestro ejercicio práctico partimos de una preocupación en cuanto a los procesos de aprendizaje en los estudiantes. Tenemos, colegas, tres preguntas, ¿no? A las que seguramente vamos a ir un poco compartiendo experiencias a través siempre de un análisis crítico de cada uno de ustedes, colegas. La primera dice, ¿cuáles son nuestras principales preocupaciones, dificultades y desafíos respecto a la educación, la concreción de la Ley 070 y el modelo educativo sociocomunitario productivo? La otra pregunta también, colegas, dice, ¿qué representan para nosotros estos problemas en el proceso educativo y cómo las estamos encarando cotidianamente? Y la otra pregunta, colegas, indica, ¿no? ¿Qué avances tenemos hasta ahora y qué nos falta hacer en referencia a la formación de nuestros estudiantes, profes? Son tres preguntas que seguramente vamos a ir un poco analizándola, ¿no? Y pues para ello voy a pedirles de que vayamos participando, profes. Profe Alex Torres, a ver, ¿cuáles son nuestras principales preocupaciones, dificultades y desafíos respecto a la educación, la concreción de la Ley 070 y el modelo educativo sociocomunitario productivo? Buenas tardes, licenciado. ¿Me escucha, no? Hola. Adelante, profe. En cuanto al modelo educativo que se ha implementado de la 070, eh, nosotros, mi especialidad, donde he estudiado música, hemos salido ya con esa ley, ya el año 2015. Entonces, a medida que he ido trabajando como docente, casi no he tenido tanta dificultad. Eso sí, había dificultades en la implementación del proyecto socio-comunitario productivo. En eso sí había un poco de dificultades. Algunos temas no se podían articular con con el PSP. En eso había algunos problemas, y lo demás se ha ido realizando también con los padres de familia. Era lo innovador, más o menos, el PSP, como se iba trabajando con la comunidad más, estudiantes, comunidades, padres de familia más venían. Entonces se hacía un buen trabajo nomás. Pero lo malo es, tal vez estoy hablando algo diferente. En el PCP, por ejemplo, donde yo estaba trabajando, era producción de papas. El lugar era, se hacía la papa, más que producía papa. Entonces, cada año repetíamos el PCP. Entonces, los estudiantes también se aburrían también. Entonces, ya queríamos cambiar el PCP, pero ha habido apareció la pandemia, y entonces toda la educación se terminó nomás, hasta ahí nomás. Entonces no avanzamos más. Ahora en esta pandemia no podemos ir este, articulando los temas a distancia. Es un poco difícil con el PSP. Teóricamente nomás lo estamos haciendo. Eso sería, licenciado. Listo, licenciado Alex, gracias por esa participación significativa. Otro colega más tal vez quisiera intervenir en estos Dicen, instantes. Yamil, dicen, adelante. Aquí, Lice, buenas tardes. respecto, Ya, primeramente Yamil, respecto, por favor, después el profe, ya que quiere participar. respecto a la pregunta, ¿no? Cuando dice cuáles son las principales preocupaciones,
partiendo de ahí, del modelo educativo que está vigente, pues una de las preocupaciones que yo puedo ver, como bien la ley 070 te dice que es integradora, holística, no del todo pienso que se ha ido integrando, puesto viendo una realidad educativa, por decir, sabemos que la ley 070 hace prevalecer que debemos recuperar nuestras usos y costumbres, nuestra identidad cultural, revalorizar, fortalecer. Tal vez como maestros rurales sí lo hemos hecho, pero también ha debido haber algunas deficiencias siempre en los estudiantes, puesto que la identidad misma en algunos estudiantes se ha ido perdiendo. Y ni qué decir en el contexto urbano, pero pues no lo toman estos principios que emana lo que es la ley 070 y pues prácticamente yo no lo veo. Siguen tal vez rescatando algunas, por ejemplo, se podría decir algunas acciones de afuera, tal vez puede ser, digamos, conocimientos que, por decir leer la historia de otro continente, pues aquí ni nuestra propia historia sabemos. Entonces, es lo que veo una de las preocupaciones. Y de las dificultades puedo mencionar, aún todavía falta esa relación que podemos decir intra e interculturalidad. Todavía no se está manejando. Y por decir, en los desafíos aún nos falta concretar más, tanto porque seguimos a distanciados. Pienso así, ¿no? Que la educación está a distanciado, que urbanos son otros, rurales son otros. Entonces siempre va a haber eso. Y los desafíos deben ser articular e integrar a las universidades, puesto que los estudiantes obviamente van a salir enmarcados lo que es la ley 070 con todos los principios, pero cuando llegan al grado superior, pues es muy distinto. Y sabemos que las universidades son autónomas, manejan otra ideología, otra metodología incluso. Entonces, es uno de los desafíos, pienso, ¿no? Que sería articular e integrar. Gracias, licenciado. Ya el siguiente licenciado, por favor, adelante. Luego intentamos. Luego, licenciado, bueno, muy buenas tardes a todos los presentes en la clase. Eh, bueno, yo creo que el desafío más grande que tenemos hoy, así como lo dice el modelo educativo sociocomunitario y productivo, es la descolonización, ¿no? Entonces, puesto que estamos en esa etapa de lucha como maestros en la descolonización, y es una etapa y un trabajo muy arduo y a la vez muy difícil. Digo difícil porque nuestros estudiantes y nuestra sociedad están más empapados en lo que es con los avances tecnológicos, los estudiantes están más a contacto con quizás con tendencias, modas extranjeras, están quizás hoy en día con juegos en redes sociales que no son de nuestra sociedad. A ello, con todo ello viene la pérdida de identidad cultural en las comunidades. Entonces, ese es el desafío grande que tenemos como maestros, trabajar en la descolonización. Así como le dice la Educativa 070, apunta a eso, ¿no? A la descolonización. Entonces, eso es el desafío para nosotros como maestros. Seguramente aquí en este grupo están maestros que trabajamos en diferentes lugares, diferentes contextos, diferentes realidades, diferentes sociedades, podríamos decir, diferentes contextos culturales además, ¿no? Ya que nuestro país es diverso, es diferentes realidades, diferentes clases sociales, entonces es un poco difícil, entonces eso sería el desafío más grande, lo veo yo. Gracias. Listo, profe. Gracias por esa participación muy significativa, profe. Otro colega más, tal vez, por favor, para concluir con esta fase o con esta parte. Profe Eli Pérez, tal vez, por favor, está presente.
Profe Graci Cruz, tal vez. Ya, profes, voy a pedirles de que puedan siempre estar atentos. Creo que están algunos con otra actividad. No sé qué está pasando, profe. Marco Antonio, tal vez. ¿Ya ha participado? Sí, Lice, acabo de participar. Ricardo Chávez, entonces. Aquí, licenciado, buenas tardes, colegas. Yo creo que en esta parte hay mucho que analizar porque nuestra educación es lo principio, ¿no? Entonces, también vemos que las dificultades, ¿no? Que se presentan. Yo creo que eso es a diario cuando estamos dentro del aula, porque ya que cada estudiante, yo creo que debemos llegar, ¿no? A lo que es a fondo, lo que el talento que tiene el estudiante, ¿no? Pero a veces no lo llegamos. Entonces yo creo que a veces es una dificultad, ¿no? Que podemos encontrar, ¿ya? Y mediante nuestra ley yo creo que todavía nos falta profundizar. Eh, Ese aspecto yo creo que no más, pero habrá que seguir, ¿no? Ya que estamos tocando esta temática, que es la investigación, yo creo que será siempre en beneficio de cada uno de nosotros. Eso sería, licenciado. Listo, licenciado. Gracias por esa participación. Como decía hace instantes, voy a pedirles de que realicen la captura de la pantalla, ¿ya? Para tomar asistencia, ¿no? También la participación que están realizando cada uno de ustedes, profes, se está tomando muy en cuenta, colegas, ¿ya? Vamos a pasar a lo que es criterios para la problematización, ¿no? La problematización a través de las certezas. Eh, Sabemos que la certeza es el conocimiento claro y seguro, ¿no? De algo en sí, de algo, de una determinada situación. Quien tiene, dice, una certeza, se podría decir, está convencido, dice, de que sabe algo, ¿no? Sin posibilidad tal vez de equivocarse. Un ejemplo podemos mencionar tal vez es, a ver, tengo la certeza de que mañana traerá el dinero, ¿no? O sea, está ya, ¿no? Está indicando de que es seguro que mañana va a haber o va a traer la plata, así más o menos por ese lado, ¿no? Entonces, un primer paso para realizar la lectura de la realidad tiene que ver, ¿no? Con reconocer que nos relacionamos cotidianamente a través de la producción de certezas. Ejemplos ya habíamos mencionado, ¿no? Los estudiantes no leen, ¿no? Los padres no apoyan a sus hijos, no tenemos tiempo para nada. Antes respetaban más al maestro, la educación de antes era mejor, la educación privada es mejor, dicen, ¿no? Entonces, a ver, analizando cada certeza, eh, creo son, ¿no? Pensamientos prejuiciosos, se podría decir, y muy fuertes, ¿no? Que anticipan tal vez nuestra investigación, ¿no? Sin son preconcebidas, se podría decir. Vale decir que antes que nada ya están haciendo un juzgamiento de algo, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes no leen, no creo que lleguemos a tan extremo, ¿no? De que nuestros estudiantes no leen. Creo que de alguna otra manera siempre hay pues un conocimiento, ¿no? Los estudiantes, claro, tal vez podemos hablar de primera, segunda sección, ya hasta primero, pero más allá creo nosotros como maestros, ¿no? Que trabajamos en lugares alejados, damos un trabajo sacrificado, incondicional, se podría decir, ¿no? Los padres de familia no apoyan a sus hijos, que también es una certeza, ¿no? Globalizada, se podría decir, porque del 100% de los padres de familia,
No será el 80%, pero el 20-30% en lugares alejados siempre están apoyando a sus hijos, ¿no? No podemos ir globalizando así como lo está haciendo aquí, por ejemplo, la certeza, ¿no? Eh, un conocimiento tal vez claro y seguro, como dice, pero al menos yo lo veo de que o sea, es un mensaje fuerte que está lanzando contra nosotros, ¿no? Contra la educación pública incluso, porque dice que la educación privada es mejor, indica, ¿no? Entonces, creo no es así, colegas, ¿no? La educación pública siempre es más sacrificado. Los estudiantes, o perdón, los maestros trabajamos más, ¿no? Incluso en la privada, creo los estudiantes tienen su tutor propio, o sea, casi el maestro no trabaja, se podría decir mucho a comparación de nosotros, estimados colegas, ¿no? La riqueza de este ejercicio radica en comenzar, dice, a conocer en las unidades educativas, ¿no? Las posibilidades para realizar nuestra propia investigación. Tenemos que identificar primeramente, dice, las certezas, pero las certezas, pues, que no sean tan prejuiciosas, colegas, ¿no? No, simplemente que vaya la realidad, no, que vamos viendo en las diferentes unidades educativas. Eh, Criterios de problematización. Creo que ya hemos pasado, profes. ¿Qué está pasando con mi compu? Trabajando en CPTGs. A ver, teniendo claridad acerca del propósito de los procesos de problematización y a partir de los espacios de diálogo que podamos ir generando en cada unidad educativa, ahora desde la experiencia, dice, y a partir de las percepciones y certezas identificadas en los propios espacios educativos, desarrollemos, dice, un primer ejercicio de problematización. Profes, a ver, la pregunta es la siguiente. Ya hemos trabajado, colegas, por CPTGs. Teníamos que trabajar ya a través de un círculo de reflexión, ¿no? Las certezas, como también las preguntas problematizadoras, profes. Hemos trabajado, profe, en nuestro CPTG. ¿Está conformada nuestro CPTG? ¿O cómo está esa parte, estimados profes? Colegas, ¿tenemos grupos conformados ya o todavía recién la vamos a conformar? ¿Cómo está esa parte, colegas? Porque ya en la primera Licen- temática nos indica de que ya deberíamos de realizar las certezas y las preguntas problematizadoras. Adelante, profe licen- Yamil. sí, acá justamente con los compañeros ya tenemos un grupo conformado y ya habíamos estado analizando algunos de lo que mencionaba el licenciado. El grupo ya lo tenemos conformado. Listo, profe, gracias por esa información valiosa y por favor, haceme conocer el grupo. Ya hay que tomar muy en cuenta porque ya teníamos que haber realizado lo que es el círculo de reflexión por vía, pues, virtual, si no me equivoco, ¿no? Para ya estar identificando lo que son las certezas y las preguntas problematizadoras. ¿Quiénes más colegas tienen su grupo? De CPTGs estoy hablando, ¿no? Ya los demás colegas no tienen entonces grupo. ¿Cómo lo hacemos, profes, entonces para ya conformar los CPTGs y de esa manera pues trabajar? Ya lo más importante, como hace rato mencionaba, es siempre, ¿no? Compartir experiencias. Sabemos de que las realidades en las diferentes unidades educativas no son los mismos, no son los mismos. Claro, se asemeja tal vez de alguna otra manera a algunas problemáticas, pero al 100% las problemáticas que yo, por ejemplo, voy a plantear, el otro maestro va a plantear, no va a ser lo mismo.
pero sí tenemos que ir, colegas, compartiendo, tenemos que ir compartiendo esa experiencia a través del círculo de reflexión para luego problematizar también, ¿no, colegas? ¿Cómo está, colegas? A ver, busquemos una solución, una estrategia tal vez para conformar grupos. ¿Cómo podemos hacer, profes? Profes, ¿o no están? Profe Fidel, ¿tiene su grupo? Aún no, profe, buenas tardes. Ya, profe, ¿tiene tal vez Sí. colegas que trabajan junto con su persona en la misma unidad educativa? Nada, profe, ¿cómo está esa parte? Hay que ir un poco tal vez haciendo un análisis, ¿no? Profe, desconozco quiénes están en el grupo, profe. No conozco por lo menos a quiénes estuvieran, profe, de mi unidad. Sí sé que algunos colegas están de mi unidad, pero digamos, en el curso o en el diplomado, pero creo que no están en este grupo, profe. Listo, listo, profe. Concluida la sesión, les voy a mandar en todo caso la nómina de participantes de este grupo. Ya, y pues tal vez, no sé, algunos colegas, compañeros decían de que ya en base a la lista se pueda, digamos, en base a al número de participantes, Licenciado, conforme al orden, se podría hacer la lista, indicaban colegas. A ver, ¿qué opinan al respecto? dice, Adelante, profe, adelante. Lisa, comentarle que la anterior sesión nos indicó el anterior Licenciado, buenas licenciado tardes. que conformemos grupos por afinidad o tal vez, entonces, en tal sentido, mm, nosotros somos un grupo de 4. Está la profesora Shirley, Samuel, Marisol y mi persona. Estamos conformando un grupo. Listo, listo, licenciado. Entonces, cito, por favor, hágame saber en el grupo y los que sobran seguramente, pues obligadamente harán también su grupo, ¿no? A lo que llega, yo pienso, profes. ¿O qué opinan ustedes, colegas? Pero hasta ahorita pareciera que simplemente hay dos grupos, ¿no? Licen, los grupos de cuánto tienen que ser, licen. El anterior licenciado nos dijo que podía ser hasta máximo 6. O sea, ¿aún se Sí, mantiene o mínimo 4, máximo 6, profe. Esa es ¿no? Esa es la cantidad que pueden formar los grupos de CPTGs. Ya, colegas, entonces voy a esperar, primeramente voy a mandar la lista. En base a la lista, profes, ustedes pueden ir ya viendo con quién pueden hacer su grupo, ¿no? Es muy importante siempre realizar círculos de reflexión a través del aula virtual, ¿no? Ustedes lo verán. Y pues hay que ir problematizando, colegas, ¿no? En base siempre a las experiencias y dificultades que vamos encontrando, ¿no? En nuestras diferentes unidades educativas. Ahí vamos a debatir, vamos a compartir, vamos a sugerir tal vez también, ¿no? Cómo lo podemos hacer, una problematización, todo eso, profes. Yo creo que va a ser interesante esa participación de cada uno de ustedes en base a las problemáticas que seguramente van a ir también pues proponiendo, profes. Está bien, entonces, profes, les envío la lista, luego ya ustedes lo verán, pero si en caso no hay siempre, vamos a tener que ya pues hacer según a la lista, colegas. ¿Está bien, profes? Sí, Lice. Ya, colegas, no falta mucho para llegar al epílogo de esta sesión.
ahí tenemos el producto del módulo 1, colegas. El producto de este módulo se va a hacer la entrega hasta la fecha del 10 de julio, profes. ¿Está bien, profes? Tenemos tiempito para poder trabajarla. También sabemos de que estamos, ¿no?, en etapa de las vacaciones. No sé cómo será también el día lunes, si habrá, no habrá clases, se iniciarán las actividades curriculares. Eso creo que seguramente va a ir también analizando lo que es el Ministerio de Educación. Sin embargo, la síntesis de los problemas del actual contexto educativo vale decir de que hay que realizar el círculo de reflexión, ¿no?, a través de la participación del equipo de CPTGs en 2 sesiones, colegas. Tienen que ir participando. Uno, por ejemplo, para mostrar lo que son las certezas y las preguntas problematizadoras, ¿no? Por ejemplo, en las certezas que yo había priorizado, dicen, ¿no?, bajo rendimiento académico en los estudiantes, ¿no? Esa es una certeza más o menos, no tan fuerte, ¿no? Pero ya, pero esa es la certeza, colegas. Ahora, las preguntas problematizadoras hay que ir ya generándolas, colegas, a través de una interrogante, ¿no? Eso tenemos que hacerle, colegas, en la primera sesión o en la primera reunión que seguramente van a tener por aquí. Lo otro ya es a realizar la problematización ya, ¿no?, a través de las experiencias que han ido viviendo en su trabajo educativo, colegas. Y por último, van a hacer una síntesis, colegas, de qué manera han ido trabajando, qué problemas han ido priorizando, ¿no?, en equipo, colegas. ¿Se entiende, colegas, el primer producto? Sí, ¿no? ¿Y se puede volver a repetir, por favor, desde el círculo de reflexión? Dicen, por favor. Ya, como les decía, el primer producto, colegas, es el síntesis de los problemas del actual contexto educativo. Vale decir, tendríamos que ya habernos reunido, uno, en círculos de reflexión, para ya mencionar lo que son las certezas y las preguntas problematizadoras, ¿ya? A través del CPTG que cada quien ya ha ido conformando, ¿no ve? Ahí más o menos habría que hacer conocer. Cada participante hace conocer su certeza y sus preguntas problematizadoras. Eso es ya, ¿no? La primera reunión que van a seguramente realizar yo pienso, por lo virtual, colegas, ¿no? Ahí van a generar su círculo de reflexión. Después de eso ya van a problematizar, o sea, ahí ya van a debatir, quiero decir, ¿no? Van a debatir en base a las certezas y las preguntas problematizadoras que seguramente cada quien va a ir eh, mostrando, ¿no? Y por último, colegas, van a hacer una síntesis de lo que han ido priorizando los problemas, cómo se han reunido, qué problemáticas más resaltantes han ido identificando, de qué manera pueden dar tal vez solución, ¿no? Ahí hay que mostrar las líneas de acción, pero yo creo de manera concisa, colegas, ¿no? Esto sería el informe que tendrían que entregarme en grupo. Profs, ahora el segundo ya es la elaboración de un pequeño proyecto, colegas, que está aquí también ya, ¿no? Que tenemos acá, por ejemplo, ya los puntos que hay que considerar, ¿no? El sentido, estrategia de involucramiento, interpretación educativa. Este producto, colegas, del proyecto es individual, profes, individual. Ustedes van a ir viendo una problemática emergente que pueda, ¿no?, que plantee con usted como investigador y pueda buscar pues acciones, líneas de acción para dar como propuesta, colegas, a esta investigación. Aquí tengo, colegas, por ejemplo,
una pequeña, un pequeño esquema, colegas, que hemos realizado al grupo de equipo de investigación. Ahí está, prof. Podemos enmarcarnos también en este pequeño esquema de investigación, ¿no? Donde vamos a ir tocando lo que es el contexto de estudio, planteamiento del problema, justificación, objetivos, metodología de investigación, técnicas, ¿no? Que hay que tomar muy en cuenta la metodología, como también instrumentos, plan de acción, o sea, el cronograma y la bibliografía, colegas, ¿no? Este es el pequeño esquema que hemos realizado, profes. No va a ser ampuloso su proyecto, colegas, sino lo más sencillo posible, profes. ¿Se entiende, colegas? Lice, si se entiende, no sé, tal vez sería bueno que nos proporcione el esquema al grupo del WhatsApp o para un poquito más entenderlo, Lice, personalmente. Solo sería, Lice. Ya, listo, listo. Voy a estar compartiendo el esquema en el grupo. Ya, entonces va a ser Lick, buenas ese tardes. trabajito. Adelante. Licenciado, buenas tardes y colegas. Tal vez pedirle como favor, ¿no? Personalmente, podría igualmente al grupo enviar las tareas que está dejando, lo que decía síntesis, es todas esas cositas, porque le comento que no sé si será la señal, está muy baja. Se escucha entrecortado, casi no se puede entender las tareas que usted está dejando. Por favor, licenciado, eso sería. Gracias. Listo, listo, profe Zulma. Entendí el mensaje. Licenciado, buenas tardes. Adelante, profe María Elena. Buenas tardes, licenciado. En el trabajo, en el trabajo uno que nos dio para trabajar en equipo LIS, el licenciado Luis, no sé si lo he entendido mal, mandamos nuestros datos para que tal vez pueda organizar por distritos, porque mire de que después nos vamos a acumular de trabajo, puede ser que inicien las clases, no vamos a poder reunirnos con los equipos de 6, dijo él, que más o menos que él iba a formar, así yo lo entendí ese día, en la primera sesión. Necesito quisiera que nos saque de dudas y en el producto final donde decía el proyecto que vamos a elaborar, también de igual manera para que lo suben WhatsApp para poder empezar a trabajar. Porque como dice la compañera, de igual manera intenté muchas veces, pero es que muchos no han podido ingresar. ¿Será la señal que está mal o algo, licenciado? Por favor, muchas gracias. Listo, listo, profe María Elena. Se entiende bien el mensaje. Entonces, yo creo que generalmente siempre pues vamos conformando nuestro grupo, ¿no? Conforme tal vez a los compañeros, amigos que tenemos, todo eso, ¿no? Buscar siempre una persona tal vez con quien podamos trabajar, ¿no? Entonces, yo me iba a eso ahora, pero no tengo la lista así por distritos, ¿no? Simplemente nos han enviado una lista general del grupo 16, ¿no? Y no voy a poder, ¿no? Tal vez tratar de poder conformar por distritos, profe María Elena. Pero yo los voy a enviar la lista, profe. Entonces vean lo conveniente ustedes con quién pueden trabajar, porque es lo más importante, ¿no? Con quién puedo trabajar, profe. Entonces, si no hay siempre esa posibilidad de poder conformar el grupo, vamos a tener que realizar los grupos según la lista, el orden de la lista, profes, ¿ya? Y lo otro del producto que están mencionando, por ejemplo, del proyecto, también les voy a enviar al grupo, profes. No se preocupen, ahí les voy a enviar el esquemita. Vayan trabajando de alguna otra manera porque en todo caso, cada participante en diplomado, en investigación, va a hacer su sesión, colegas, como una defensa a la culminación de los 5 módulos. Entonces ya desde ahora hay que ir trabajando, no será al 100%, ¿no? Pero ya algo hay que estar haciendo, profes. No les pedimos que lo hagan así bien, así tan bien que digamos, profes, sino algo para empezar, colegas, ¿no? Hay que nomás empezar porque después a última hora nos están apretando el zapato
y a veces no tenemos tiempo para poder realizar e incluso nos queremos salir después del diplomado, profe. Entonces, ya desde ahora hay que ir trabajando, profes, con calma para también ya pues no preocuparse después, colegas. Pero ese es el esquema que les estoy enviando o que les estoy participando, profes. Entonces, en base a eso, colegas, háganlo un pequeño proyecto en base a la problemática que ustedes seguramente van a ya priorizar, profes. ¿Listo? Está bien, Licen, se entiende. Listo, colegas. Entonces, eh, hasta la siguiente oportunidad. Nos vemos en la temática número 2. Les voy a ir enviando algunos materiales que les pueda servir, profes. Y pues no se olviden, el producto de entrega a lo mucho es hasta la fecha del 10 de julio, colegas. ¿Listo? Bueno, pues, profes, que tengan una buena, un buen día, pese que ya es de noche también, colegas, ¿no? Hasta luego, colegas. Licenciado, antes de que se vaya, por favor, quisiera pedirle un favor. ¿Cómo ha dicho que nos vamos a registrar a la asistencia? Necesito, por favor, un poquito nos pueda aclarar. Simplemente capturando la pantalla, profe, ¿ya? Capturen la pantalla. Licenciado, Adelante, profe. Profe José Antonio, simplemente capture la pantalla y eso envíame al grupo, profe, por favor, ¿ya? Porque si va a ser personalmente, me voy a tal vez equivocar en registrar o me voy a olvidar todo eso, profe. Entonces, hágamelo, por favor, en el grupo, colegas, por favor, así todo, no se olviden. licenciado, Adelante, profe Shirley. Adelante, profe. Adelante, profe. Ya, colegas, entonces, no habiendo ninguna intervención, les estaré informando para la siguiente sesión, colegas, del módulo 2, colegas. ¿Listo? Hasta luego. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Hasta luego, licenciado, se cuida.